Bueno, Santiago, yo le cuento que, primero que todo, las cifras generales de matriculados en la facultad no han variado negativamente, se han mantenido. No hemos tenido una seria afectación en la matrícula de los estudiantes, ni nuevos ni antiguos de la facultad, y mucho menos por el tema de afectaciones psicológicas. Entonces, en cifras de matriculados estamos igual. En términos del rendimiento académico, nosotros hacemos los estudios, analizamos las cifras y hemos visto que, por ejemplo, el promedio general de los estudiantes de la facultad se ha incrementado un poco. No se ha ni siquiera mantenido ni bajado, sino se ha incrementado. También se ha reducido el número de pérdida de asignaturas y se ha reducido el número de pérdidas de permanencia, ¿sí? Con esto uno podría decir que el rendimiento académico de los estudiantes se ha mantenido durante la época en la que hemos venido trabajando en remoto, en el tema en el que estamos trabajando de pandemia, ¿sí? El cambio en los patrones, en los hábitos de los estudiantes, también en algunos de ellos se ha notado que les ha afectado, les ha generado alguna afectación. Hay un caso particular que lo hemos venido hablando en reuniones de padres, por ejemplo, lo hemos venido hablando como recomendación de la Dirección de Estudiantes hacia los padres de familia de los primeros semestres, sobre todo de la facultad, y es el tema de los hábitos como el sueño, el ejercicio y la alimentación. Cuando uno está en casa es muy propenso a cambiar esos hábitos, ¿sí? Como uno no tiene que salir, es probable, como uno no necesita un desplazamiento, un tiempo para desplazarse entre un lugar y otro, pues es posible que ese tiempo lo utilice uno durmiendo más, ¿cierto? Claro. Como uno sabe que puede dormir más, pues probablemente se acuesta más tarde, ¿sí? O como ha estado todo el día en la casa con unos desplazamientos cortos, se cansa menos que cuando uno va a la universidad. Por ejemplo, usted lo habrá sentido seguramente que al final de la jornada, 8 o 9 de la noche, cuando usted termina sus actividades, usted se siente menos cansado que antes porque no se desplaza de la facultad al carro en el parqueadero, o a tomar el transporte, o a ir a almorzar. Entonces, digamos que esa disminución de actividad física también le ha generado mayor reserva de energía y se acuesta un poco más tarde. Claro. Esa modificación de los patrones de sueño tiene unas implicaciones importantes en la medida en que pues, es el sueño el que nos permite nivelar ese cóctel químico que tenemos en el cerebro, ¿cierto? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, se afianzan los temas de memoria. Es con el sueño, es el sueño el que le permite a uno ganar en ese descanso cerebral, en ese mantenimiento del cerebro, ¿sí? En ese sentido, cuando uno ha modificado sus patrones de sueño, cuando duerme menos o cuando dice, venga, veamos una película o hagamos algo más porque todavía no me siento con sueño, todavía no me siento cansado, o se pone a jugar videojuegos a las 3 de la mañana o cualquier otra cosa. Cuando hay esa afectación de los patrones de sueño, pues disminuye ese mantenimiento del cerebro que uno tiene que hacerle todo el tiempo. Esa desintoxicación del cerebro, ¿sí? Esa producción de los químicos buenos que mantienen el cerebro al día y una proliferación de los químicos negativos, digámoslo así, ¿sí? Una persona que sepa de neurociencia se lo podrá explicar con mucho más en detalle. Yo se lo explico así de forma genérica, ¿vale? Entonces, digamos que una de las grandes afectaciones ha sido ese, el tema de los patrones de sueño, que termina generando a veces, si lo unimos, por ejemplo, con situaciones familiares, por ejemplo, una quiebra económica o una dificultad económica en la familia, y si lo unimos, por ejemplo, con una situación de un duelo por un familiar perdido por la enfermedad, o si lo unimos con, ¿sí? Pues se va generando un tema de ansiedad o se va generando un tema de estrés o se va generando alguna otra situación complicada, ¿vale? Entonces, digamos que eso es lo que se ha venido viendo en esa situación. Lo mismo con el tema de la alimentación, ¿sí? Y cuáles son las recomendaciones entonces en ese sentido, ¿no?
volver a esos patrones de sueño, volver al hábito de sueño, de mantener esos patrones de sueño para tener un sueño relajador, que te descanse, que desintoxique el cerebro. Mantener esos patrones de alimentación, de buena alimentación, ¿sí? De comer bien, de comer a horas, de mantenerse bien alimentado y bien hidratado. Y obviamente también el tema de las rutinas de ejercicio, porque el ejercicio físico también es vital para el descanso y el desarrollo cerebral. ¿Vale? Entonces, digamos, eso en esos términos. Hay algunos casos también muy puntuales de estudiantes que se han venido presentando situaciones como las que mencionaba ahorita, de la pérdida de algún familiar. Y eso también les ha generado alguna tristeza profunda o les ha terminado generando en unos estados leves de depresión. ¿Sí? Digamos eso, o los temas económicos también, los cambios económicos de su familia. Digamos que en términos generales eso es lo que se ha venido presentando. Ahora, cuando estén los estudiantes acá, obviamente nosotros desde antes de la pandemia, durante la pandemia y obviamente post pandemia, siempre hemos tenido todo un esquema de atención a los estudiantes. Esto no es exclusivo de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? En toda la universidad hay todo un esquema de atender a los estudiantes desde todos los puntos, en 360, ¿sí? Verlos desde el punto de vista de desarrollo personal, verlos desde el punto de vista de desarrollo académico, verlos desde el punto de vista del desarrollo físico como personas integrales y apoyar a esa mejora de ese desempeño. Entonces, le cuento así rápidamente, si llegamos a tener estudiantes que tengan dificultades desde el punto de vista académico, están las monitorías, están las tutorías, están los grupos de estudio de la Dirección Central de Estudiantes, están las tutorías. Nosotros en la facultad manejamos, por ejemplo, las tutorías personalizadas, ¿sí? Son becarios que acompañan a estudiantes que están teniendo alguna dificultad importante en el desarrollo de alguna asignatura, pero ya es uno a uno, ya es personalizado, ¿sí? No es tanto como como un grupo de estudio o como una monitoría que pueden haber más estudiantes, sino que ya es uno a uno. Por ejemplo, entonces existen todas esas, la asesoría psicopedagógica también para cuando no tenemos buenos métodos de estudio, para cuando necesitamos, digamos, de alguna manera potenciar la forma en la que estamos estudiando o la forma en que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, todas esas estrategias nos funcionan. La misma asesoría académica, ese acompañamiento permanente, que si los estudiantes lo quieren, está ahí para ellos. Desde el punto de vista de desarrollo físico, está toda la apuesta de bienestar universitario, ¿no? Entonces, bienestar universitario también lo ha venido haciendo. Ya hay unas pautas muy claras para el tema de las selecciones, para el tema de los grupos culturales y deportivos, de cómo volver a todo el tema de entrenamientos, volver a todo el tema de ensayos. Entonces, desde el punto de vista físico también, y pues el campus también se presta para que los estudiantes hagan otro tipo de actividades. Esta mañana hablaba con un asesorado y él estaba jugando ping-pong ahí cerca al mesón. Entonces, mire que ya ese tipo de actividades empiezan a abrirse un poco más. Seguramente el CAF también ya empezará a tener alguna oferta. Entonces, desde el punto de vista físico, ahí tendríamos eso. Y ya desde el punto de vista psicológico, nosotros también tenemos la gran ventaja de la línea amiga, ¿no? Entonces, en algún momento que se identifiquen algunas situaciones particulares, pues también obviamente podremos acompañar a los estudiantes y sugerirles que vayan y hagan uso de la línea amiga. Nosotros tenemos un buen número de estudiantes yendo al campus. Ellos nos piden ir al campus, de hecho, porque nosotros tenemos muchas materias que son prácticas, que son en el laboratorio, ¿sí? Entonces, claro, es necesario pues ir allá, muchos lo ven necesario. Tenemos una gran asistencia de estudiantes, sobre todo los primeros semestres. Incluso los papás de los estudiantes de los primeros semestres quieren ir al campus porque, pues, obviamente